Y en esta mañana tenemos con nosotros a nuestro hermano Felipe Albacete, hermano que está llevando el punto de misión de Tudela, que tengo que decir que cada vez que me toca ir allí me encuentro como en mi casa, me reciben con un cariño y con un amor. La verdad es que son unos hermanos muy preciosos, muy amados, muy queridos, y tanto él como su esposa Patricia pues están haciendo una labor allí que os invito a que vayáis. Un día os escapáis una mañanica y vais a ver, no vayáis todos de golpe porque entonces no cabemos, tendríamos que hacerlo en el parque, pero es una bendición poder ver cómo este punto de misión de Tudela, a pesar de la situación difícil, de las pruebas, el Señor lo mantiene ahí. Y para mí es un privilegio, y para las chicas que me llevo normalmente para que me acompañen para llevar la alabanza, siempre están, ¿cuándo vamos a Tudela? ¿Cuándo vamos a Tudela? Así que voy a pedirle que, por favor, sea bienvenido. Bueno, es bienvenido, está en su casa. ¿Veis que es un poco más bajo que nosotros? La verdad que es una bendición tenerlo como hermano y como compañero y como de todo. Y vamos a orar por él, porque sea en esta mañana el Señor el que hable a través de su boca, que pueda bendecirnos, o Dios sabe lo que tiene para nosotros. Oramos. Padre amado, en esta mañana, Señor, nuevamente nos dirigimos a ti con el deseo de que tú unjas al vocero que en esta mañana va a traer tu palabra, Señor, aquello que tú has puesto en su corazón y que seguro va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Tú vas a suplir la necesidad con la que en esta mañana hemos podido acercarnos a ti, Señor. Ayúdale, dale sabiduría y abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar y para poner en práctica aquello que tú nos vas a hablar. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mover este cacharrito. Este es para... Sí, este es para mí. Y una agüita así. Y hermanos, mejor así. Reciban de parte de la congregación en Tudela no solamente nuestro saludo fraternal en el día de hoy, sino nuestro agradecimiento por las oraciones, porque siempre nos tienen en su pensamiento y porque sabemos que nos están apoyando cada vez que nosotros levantamos la voz como un grito de auxilio. Allí alguno de ustedes se aparece, pone el hombro y ayuda. Para mí es un privilegio estar aquí hoy. Para nosotros que estamos acostumbrados a predicar en pequeñas iglesias, cuando venimos a esto nos sentimos como en la catedral. La cabeza mía va de un lado para otro, tratando de llegar a un extremo y al otro. Y en Tudela no me puedo mover mucho, porque apenas hago esto y ya se acaba el salón. Quiero pedirles, hermanos, que vayamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Durante mucho tiempo, el Señor ha estado inquietándome para hablar sobre algunos temas que tienen que ver con Jeremías. Y en el día de hoy, una de las cosas que quiero compartir con ustedes, si el Señor así lo permite, es un pequeño versículo que está en Jeremías. Jeremías capítulo 18. El pequeño versículo es el 18:18. ¿Tienen todos? No pasa nada si no le consigue rápido, no va a ir al infierno por eso, que está allí medio escondido. Venga. Dice así la palabra del Señor. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras.
Hasta aquí la palabra del Señor. Esta pequeña porción de Jeremías pasa por regla general inadvertida. El capítulo 18 de Jeremías seguro que tiene algunos puntos focales más importantes desde nuestra lectura que ese pequeño versículo allí escondido. Pero ese pequeño versículo allí escondido trae una información terriblemente importante para nosotros y para aquellos que escuchaban en el tiempo de Jeremías. Habla de tres conceptos que son importantes, necesarios entender y conocer: la ley, la palabra profética y la sabiduría. Los antiguos judíos dividían lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento en tres grandes porciones: la ley, los profetas y los escritos. Aquellos que se encargaban de la ley eran los sacerdotes. A ellos les tocaba ser depositarios de la enseñanza de la ley. Aquellos que tenían que llevar adelante la palabra profética eran evidentemente los profetas. Y aquellos que eran depositarios de la sabiduría eran evidentemente o profetas o maestros de la ley, pero eran sabios. Y por medio de muchas gracias, hermano, y por medio de esta división y de toda la escritura que estaba contenida, toda la revelación, todas las profecías, toda la sabiduría que estaba allí, Dios comunicaba al pueblo de Israel, un pueblo pequeño. El mismo Dios decía que era un pueblo insignificante, que había amado por su propio gusto, lo había escogido para que le sirviera y fuera santo y exclusivo para él. Y por medio de estas tres grandes divisiones, Dios comunicaba a este pueblo elegido no solamente la personalidad, los atributos, las características de Dios, sino también les daba una identidad a este pueblo. Un pueblo pequeño, que no era un gran guerrero. Un pueblo que, comparado a las grandes naciones de la antigüedad, era Tudela comparada a Madrid. Era nada. Pero Dios se complació de este pueblo y le llamó para ser una nación santa para él. En la ley observamos los principios morales de Dios, la forma en la cual el pueblo se relacionaba entre ellos y con Dios. La ley o la Torá está compuesta actualmente por los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento. Todos seguros que hemos pasado por allí. Todos seguros que hemos leído a partir de Génesis. Bueno, muchos nos quedamos dormidos en Levítico y Deuteronomio. Pero vamos y llegamos hasta el 5.º libro. Los profetas eran los profetas menores, los profetas mayores y algunos libros históricos. Y después tenemos que en estos profetas estaba la revelación de Dios para con el pueblo de Israel a lo largo de muchas épocas. El profeta era aquel que se levantaba y llamaba la atención del pueblo, confrontaba al pueblo y a los mismos depositarios de la ley, a los sacerdotes, porque se estaban apartando a derecha o a izquierda. El profeta por excelencia, el Señor Jesús, ¿cuántas veces no tuvo que reprender a los fariseos? ¿Cuántas veces el Señor no tuvo que llorar dentro de él cuando veía que el pueblo se apartaba de la ley? Y la sabiduría que estaba en los escritos, Job, los Salmos, allí estaba contenido otra parte
de las características propias de Dios que quería comunicar a ese pueblo. La sabiduría, el conocimiento. ¿Quién de nosotros nos ha deleitado leyendo los salmos o los proverbios? ¿Cuántas veces no nos hemos levantado por la mañana y cuando estamos preparando nuestro tiempo devocional, lo primero que hacemos es ir a un salmo? Allí hay sabiduría, hay conocimiento, está atributos de la perfección moral, ética de Dios. Y el pueblo de Israel, que era depositario de este tesoro, el pueblo de Israel que era el que había recibido sin merecer este tesoro, a lo largo del tiempo, poco a poco fue apartándose de las cosas de Dios. Miraban la ley, leían los profetas, estudiaban la sabiduría, pero terminaban haciendo otra cosa. Los entendidos en teología y los grandes hombres que escriben libros hablan que el pueblo de Israel era un pueblo que, como dice el Señor, era duro de cuello. Era un pueblo orgulloso. Pensaban que por haber recibido esos atributos, ese conocimiento de parte de Dios, estaban por encima de los demás. ¿Cuántas veces el Señor, el profeta por excelencia, la ley, la sabiduría, no se confrontaba con los fariseos? Y esa confrontación del Señor con los fariseos no solamente era de orden verbal. Algunas veces, y lo vemos cuando Él fue al templo a voltear las mesas, pasó a la acción. El pueblo de Israel se había vuelto orgulloso. Se había puesto espiritualmente por encima del resto. Y había empezado a construir su propia religión. No la que le había dado el Señor por medio de la Escritura, de los profetas, de la sabiduría, de la Torá, sino aquellas que sus propias costumbres iban creando todos los días. Y cuando se acercaban a la lectura de la palabra, tendían a torcer la Escritura a su propia conveniencia. Eran ciegos guiando a ciegos. Eran sordos espirituales, ciegos espirituales y orgullosos espirituales. Y el Señor lo sabía. Cuando estaba para subir a Jerusalén, lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y él sabía que él iba a ser muerto igual. Ese pueblo de Israel había cerrado sus ojos, había cerrado sus oídos, había cerrado su mente, había cerrado su alma, había cerrado su cuerpo, había cerrado todo a la voz de Dios. No había querido escuchar la voz de Dios. Había pensado que por ser depositario de aquellos tesoros estaban ya en el tope. Y por eso el mensaje de hoy, hermanos, es: ¿somos nosotros como el pueblo de Israel? Venimos a la iglesia, a la congregación, y nos sentamos aquí, cantamos estas hermosas canciones, y cuando salimos por esa puerta nos olvidamos de lo que ha pasado aquí. Porque una de las cosas que es cierta es que cuando todos llegamos a los pies del Señor, a la congregación, todos traemos nuestras maletas espirituales. Nuestras maletas no solamente cargadas de vicios y de maneras de pensar y de sentir, sino nuestra propia religión. Cogemos un verso aquí, cogemos otro versículo por acá.
De este que no nos gusta mucho, cogemos una pequeña parte. De aquel que nos gusta mucho, echamos abundante. Y vamos creando nuestra propia teología. Y empezamos todos los días con esa teología a probarla. Somos seres caídos, hermanos. Tendemos a ritualizar las cosas de Dios, a transformarlas y a moverlas y acomodarlas a nuestra manera. Me ha encantado lo que ha dicho Jesúsín hace un rato. Si alguno tiene salmos, si alguno tiene doctrina, si alguno tiene revelación, está en Corintios. Pero ¿qué hacemos? Vamos construyendo nuestra propia teología, aquella que pensamos que nos ajusta, aquella que pensamos que nos sirve, porque tratamos de instrumentalizar a Dios. Terminamos transformando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, a aquel que tiene el círculo de la tierra en su mano, en un pequeño Dios, pequeñito, que lo tenemos allí para que haga lo que nosotros queramos y que dejamos allí. Y solamente vamos a Él cuando nos hace falta algo. Y empezamos a trabajar nuestra vida espiritual con un ritual que más o menos podría ser así. Oye, ¿qué he pasado por ahí, ¿Qué he pasado por allí? Me despierto por la mañana, leo 2 o 3 salmos, después hago una oración Twitter, ¿saben? 140 caracteres. Y salgo. A ver qué tal me va ese día. Si ese día me va medianamente bien, digo, voy por buen camino. Al día siguiente, repito la fórmula, pero a lo mejor agrego un salmo más, el 117, para no agregar el 119. Y pruebo. Si ese día he reñido con mi mujer o con mi jefe, vuelvo a cambiar la fórmula. Y voy probando hasta que la fórmula medianamente se acomoda a lo que son mis intereses, mis deseos, mis principios, mi idea de Dios. Y cuando yo tengo esa fórmula que está medianamente homologada, empiezo a utilizar esa fórmula para muchas otras cosas, e inclusive la doy como receta a otros hermanos. No, hermano, es que yo todas las mañanas me levanto y recito el 119. Pero son como 2 horas. Y cuando hago eso, esto me ha funcionado de maravilla. Pues hermanos, aun cuando no queramos aceptarlo, muchas veces somos así. Tendemos a crear nuestra propia teología, nuestro propio Dios, nuestra propia coraza, nuestra propia manera de pensar, y esa propia manera de pensar va poniendo de lejos al Dios verdadero, al Jesucristo que ha venido a darte vida y vida en abundancia. Y empezamos a vivir una vida medianamente buena. Y cuando vamos por pasajes en la palabra que dice, el que en mí cree, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto como que es para otra época. Esto como que no es para mí. Yo estoy aquí medianamente bien con lo que estoy haciendo ahora. Fíjate, no me lo han aumentado el sueldo, pero tampoco me lo han bajado. Tengo ya 3 meses que el coche no se estropea, aun cuando el mecánico me llama todos los días para que pase por allí. Porque vamos creando, vuelvo a repetir, esa manera de pensar, y esa manera de pensar se une luego con nuestra historia personal, la bomba. La bomba. Voy a utilizar un ejemplo de cómo esa manera de pensar puede ser dañina. Voy a usar un ejemplo hiperbólico, exagerado. Hay personas que crean su teología personal y van conduciendo un coche, porque les gusta más una parte de la palabra que otra, porque eso es cierto, que nos gusta más una parte de la palabra. ¿A quién no nos gusta más los evangelios
o algunos van más al Apocalipsis, o algunos van más a Hebreos, otros disfrutan leyendo Deuteronomio, Levítico, otros les encantan los Salmos, y entonces nos desequilibramos un poco en esa teología personal. Es de cada uno, pero a ver si se reconocen aquí o reconocen a alguien. Y vas andando por Zaragoza y te consigues una señal de stop. No estoy hablando de ninguno de ustedes, estoy poniendo ejemplos. Te consigues una señal de stop. Hay algunos que creen que estaban predestinados para estar en la señal de stop. Y dudan si deben pisar el acelerador e ir a tope, porque si pisan el acelerador saltándose la señal y no les pasa nada, era porque estaban predestinados a que no les pasara nada. Están tratando de validar su propia teología con cosas diarias. Hay otros que cuando llegan allí y ven la señal de stop, cogen y la letra S, la T, la O y la P de stop, la llevan a su equivalente numérico griego, la multiplican por 40, la dividen por 4 letras y le da 666. Y cada vez que ven una señal de stop, o la reprenden y la ungen con aceite y le sacan los demonios, o eviten a toda costa eso. Hay otros que cuando llegan a la señal de stop, cogen la Biblia y piden un mensaje. A ver qué pasa. Si debo seguir o no. Y algunos otros hermanos quizá llamen a su pastor para ver qué es lo que tienen que hacer. Porque recibimos, los que tenemos las funciones de pastorear, hermanos lo saben, a veces nos llaman hasta para hacer la lista de compra. Le decimos, incluye un helado para nosotros. Pues hermanos, eso pasaba en el pueblo de Israel, y tengo que decirles que después de muchos años en el Evangelio, tengo 53 años. El próximo 3 de septiembre harán 53 años que un hermoso bebé vino a este mundo. Después de 53 años y 30 y tantos de años en el Evangelio, he visto de todo, de todo. Construimos nuestra religión y mantenemos al verdadero Dios alejado de nuestra vida. Fuera, Dios, no te metas. Dios, no me toques, que voy bien. Esto me ha funcionado y construyes la coraza. Pero hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin es de muerte. Solamente puedes hallar la verdadera religión, la verdadera sabiduría, la verdadera ley, la verdadera palabra profética cuando vas a la fuente de la sabiduría, de la ley y de la palabra profética, a Jesucristo el justo. Dice la palabra que en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora preguntarán ustedes, hermanos, ¿cómo hago yo para saber si tengo una autorreligión, una teología personal? Muy sencillo, hermanos. Revísense ustedes mismos. ¿Tienen vida abundante? Cantábamos un hermoso himno ahora, que vamos al Señor cuando estamos deprimidos. ¿A dónde va usted cuando está deprimido? Cuando está en necesidad y angustia, ¿a dónde va usted? Cuando está pasando por el desierto, ¿a dónde va usted? El desierto puede producir un Juan el Bautista. Dios nos mete en el desierto. El desierto puede producir un Jesús de Nazaret. O el desierto puede producir un pueblo murmurador.
que se rebela contra Dios y que quiere regresar al Egipto. Cuando Dios le mete a usted en el desierto, ¿qué hace usted? ¿Va a beber a la fuente de vida? ¿Va a beber al verdadero manantial de donde fluye y mana todo? Hace como dice el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de agua, o se hunde usted, se aísla y empieza a verificar si su teología personal le funciona o no. La única manera, mi hermano, mi hermana, en la mañana de hoy de saber si usted tiene una teología personal es que usted vaya a Jesucristo el justo y Él le abrirá los ojos de entendimiento. Pero yo quiero darles, y con esto finalizo, cuando yo digo esto siempre me queda media hora, con un ejemplo hermoso, espectacular, que conseguimos en Marcos 10:46. Vamos a buscarlo. Marcos 10:46. Estoy en el desierto. Bendito sea el Señor, Dios del universo, porque Él es mi luz y mi salvación, porque de Él recibimos todos y tomamos de Él gracia sobre gracia. ¿Tienen todos? Este pasaje es espectacular. Este pasaje habla de un señor llamado Bartimeo. Todos lo hemos leído, ¿verdad? Todos lo hemos leído. ¿Quién no ha escuchado el pasaje de Bartimeo? El ciego, el hombre que no podía ver. Vamos a leer lo que está aquí, lo que el Señor nos ha traído hoy. Dándole al Señor siempre toda honra y toda gloria. ¿Tienen? Entonces vinieron a Jericó, está hablando del Señor. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, no veía, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Primera cosa que usted tiene que entender, hermano, es que usted no tiene vista espiritual si no se la da Dios. Reconozca que usted no tiene vista espiritual si no se la da Dios. Y que no solamente eso, sino que usted está pobre espiritualmente si no tiene el Espíritu de Dios dándole vida y vivificándolo a usted mañana, tarde y noche, 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año. No crea que orar un ratito, Twitter, 140 letritas por la mañana, construir su teología personal y hacer alguna que otra obra de caridad le va a influir el verdadero poder que hay en el cristiano cuando se acerca a la fuente de agua viva. Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cuántas veces no hemos pasado nosotros por esa porción? ¿Dónde está la vida en abundancia que está aquí? Me suena tan lejano, me suena utópico. Me suena lejano. ¿A quién no nos ha sonado lejano más que de una vez? A todos, ¿verdad? Y al igual que Bartimeo, tenemos que reconocer que no vemos. Y este hombre está allí sentado, Bartimeo, y es un ejemplo para nosotros porque está sentado allí en el camino de Jericó, andrajoso. ¿Sabes lo que es andrajoso? Vestido con harapos. Tenía que depender de la caridad de los que pasaban y le tiraban posiblemente un mendrugo de lo que iban comiendo. No iban a McDonald's ni a Burger King ni nada de esto, Llevaban alguna comida en la alforja y aquella comida que ya les sobraba porque estaba medianamente masticada,
Aquella comida que les iba quedando allí porque ya estaba vieja o en el fondo era lo que esos mendigos recibían. Era este hombre tan pobre porque no podía trabajar que en realidad su nombre no aparece, porque Bartimeo significa hijo de Timeo. Así sería de pobre este. Bar en el idioma hebreo es hijo de. Y lo que está diciendo aquí, había un señor terriblemente pobre, pobre profesional, allí tirado, pasando sol, frío, nieve, sin nada allí, lo peor, el desecho. Ahí estaba Bartimeo. ¿Somos nosotros mejores que Bartimeo? No, hermanos. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. No merecíamos en absoluto la vida que Dios nos ha dado. No la merecíamos, hermanos. Y tenemos que tener todos los días ese agradecimiento constante. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. En lo que Él ha hecho por nosotros. Por tanto, tenemos que reconocer que somos como Bartimeo. No vemos, somos pobres espiritualmente y estamos allí pensando que somos mucho y no somos nada. Vamos al segundo verso. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoce que Jesús es Dios sobre todas las cosas, sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre tu familia, sobre tus problemas, sobre tu necesidad, sobre tu entendimiento. Él es Dios sobre todas las cosas. Bartimeo, que estaba ciego, reconoció a Jesús como el Hijo de David, el Mesías. Estaba allí tirado, allí en una esquina, andrajoso, maloliente, y escuchó a la multitud. Y preguntó: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dijeron: viene Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido. ¿Y sabes qué hizo este? Empezó a gritar a tope lo que podía. ¿Cuántos de nosotros entramos en nuestra recámara y clamamos a Dios pidiendo misericordia, auxilio, bendición? Pensamos que con venir aquí, ser medianamente buenos durante la semana, ¿tenemos suficiente? Pues no, hermano, no, mi hermana. Dios quiere que le rindamos a Él toda la gloria, que nos zambullamos completamente en lo que es la alabanza, la adoración perpetua, y que lo reconozcamos en todos los caminos. Reconoce a Jehová en tus caminos. Todos los días, hermanos. Todos los días. Si no, estaremos haciendo nuestra propia religión, nuestra propia teología. Pues tienes que reconocer a Jesús como el Hijo de David y gritar, buscarlo. Búscalo de mañana, búscalo de tarde, búscalo de noche, a toda hora. Y tercera cosa, el Señor responde a aquellos gritos de clamor. En el griego es espeluznante, porque en el griego es como cuando un niño tiene hambre, que parece que lo estuvieran matando, un bebé, que grita, y grita. Eso es lo que está allí. Pedro dice, en primera de Pedro, dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada.
¿Saben cómo desean los niños la leche, no? Por ahí he visto un bebé allá, por allá arriba, gritando a tope, a pleno pulmón. Y eso estaba haciendo Bartimeo. Bartimeo posiblemente conocía de oídas el judaísmo. Muy probablemente. Quizás no iba a la sinagoga, pero seguro que conocía. Pero reconoció algo en Jesucristo que estaba por fuera de su entendimiento, de sus gafas. Bueno, gafas no usaba, de su manera de pensar. Jesús, el Hijo de David. Y el Señor le manda a llamar a Bartimeo. Y vienen aquellos, porque el Señor escucha que ya estaban gritando por él: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tapaban la boca a Bartimeo, me imagino que mordía: ¡Ah, Jesús, Hijo de Dios! Y le manda a llamar. Y lo que hace Bartimeo aquí es espeluznante. Espeluznante. ¿Saben lo que hace? Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era lo único que él tenía para protegerse de las inclemencias. No había otra cosa. Era toda su posesión. Era todo lo que le daba a él, a Bartimeo, protección contra lo de afuera, contra la nieve, contra el frío, contra el calor, contra el sol. Cogió su capa, lo que era la esencia de lo que él era, y la arrojó. Y fue el encuentro del Maestro. ¿Qué capa tienes tú, hermano? ¿Qué capa tienes? ¿Qué te define a ti? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es? ¿Has puesto a pensar alguna vez que venimos a nuestra vida y nos vestimos de cristianos? ¿Nos ponemos la capa y ejercemos de cristianos? ¿Pero somos cristianos? Si te llama y te dice: deja todo y sígueme, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Dejarás todo lo que te identifica de lado? ¿O seguirás pensando que, bueno, leo 3 salmos, quizás leo un salmo más y ahora voy a empezar a leer los evangelios, y eso te da seguridad? Bartimeo arrojó, la tiró, la echó lejos. ¿Por qué tenía que hacerlo Bartimeo? Bartimeo fue al encuentro del Maestro con lo que era. Y el Maestro le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice: Señor, quiero ver. ¿Qué creen que fue lo primero que vio este hombre, este Bartimeo, este pobre hombre deshecho de la sociedad? ¿Qué fue lo primero que vio? El rostro de aquel que caminó con los ángeles. El rostro de aquel que estaba con el Padre creando todas las cosas. El rostro de aquel que te ha llamado a cada uno de nosotros por nombre. Porque el diablo nos llama por nuestros pecados, pero el Señor te llama por tu nombre. Ven aquí, Rosa. Ven aquí, Jesucín. Ven aquí, Pedro. Ven aquí, Manuel. Ven aquí, José. Yo te amo. Te quiero dar vista. Te quiero dar oído. Te quiero dar vida eterna. Pero tienes que venir a mí tal como eres. Despójate de todo. Y cuando te despojas de todo y quitas tu religión, tu manto, tu capa, se cumple en ti no solamente la vida abundante, sino que habrá en tu vida esto: no te faltará la ley, no te faltará el consejo y no te faltará la sabiduría. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie. Pedirle al hermano Jesucín que pase aquí al frente para orar. Si usted, hermano, si usted, hermana,
tiene una capa. Si usted es medio sordito, medio cieguito, venga a Dios, que Él es sana, salva, prospera, bendice. Él es nuestro Dios, hermanos, nunca lo olvidemos. Amén. Amén. Padre, nuevamente te agradecemos tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has hablado claro, alto, Señor. Queremos que esta palabra podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a despojarnos de la falsedad, de la mentira, de la hipocresía, que podamos ser cartas vivas, como nos dice tu palabra, Señor. Que nuestros hechos, nuestros dichos reflejen una vida nueva en ti. Gracias por nuestro hermano, Señor, y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú sigas guardando y bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.